Bienvenidos a su podcast semanal Biopsicodrama, un espacio de autoconocimiento, sanación y encuentro con los sentidos ocultos de nuestra vida. Aquí escucharemos objetos que hablan, viajaremos al pasado y al futuro y representaremos escenas de nuestros sueños y pesadillas. Aquí solo hay un observador principal, eres tú. Hoy vamos a hablar acerca de la disonancia cognitiva por el abuso narcisista. ¿Cómo están? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Yo soy Linda Lora, psicoterapeuta, y este es mi canal Biopsicodrama, donde conocemos la verdad a través del alma. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que regularmente se conoce en psicología como disonancia cognitiva, pero que también se contempla como una secuela del abuso narcisista. Y es que, bueno, la disonancia cognitiva la presentamos regularmente en cualquier otro episodio porque pues viene acompañado también incluso de ansiedad y confusión. Pero bueno, miren, la disonancia cognitiva es un conflicto interior que es producido pues por dos ideas que son ambiguas o distintas. Y eso genera una incomodidad o un displacer interior. Por ejemplo, cuando nuestros pensamientos y nuestras creencias o actitudes no son acordes con nuestra conducta. Y eso puede ser que lo estemos viviendo, pero también puede ser que lo observemos en la pareja narcisista o en el padre o madre narcisista o en los hijos o hijas narcisistas. Bueno, miren, hay un ejemplo, a lo mejor quieres estar en forma, quieres estar en peso y te apuntas al gimnasio, pero pones diferentes excusas para no ir, ¿no? De repente llueve, de repente te duele la cabeza, y bueno, pues puede que tal vez todo esto, pues son buenas ideas para no acudir, ¿no? Y nos pasa a muchos, ¿no? En realidad lo que pasa es que no te apetece ir al gimnasio. Sabes que debes hacerlo, pues bueno, por cuestiones de salud o de bienestar físico simplemente. Y bueno, todo este malestar que se manifiesta entre uno y otro pensamiento, pues esa es la disonancia cognitiva. Pero ahora lo mismo pasa pues cuando fumamos, tomamos, consumimos alguna droga y es muy semejante encontrarnos entre este conflicto entre dos pensamientos y comportamientos o actitudes que nos generan displacer, ¿no? Bueno, la disonancia cognitiva fue desarrollada por el psicólogo Festinger por 1957 y pues lo define así, ¿no? Como una incomodidad, tensión o ansiedad que experimentamos las personas, pues porque hay un cambio en la conducta o en nuestras creencias que pues favorecen tal vez lo que ya denominamos también el autoengaño, ¿no? Y bueno, para reducir este malestar, pues funciona, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, digamos que las personas que son víctimas del abuso narcisista y que empiezan a padecer la disonancia cognitiva, pues a menudo sentimos o sienten que se están volviendo locas, ¿no? Porque pues de repente se empiezan a culpar por cosas que no son realmente su culpa, solamente que creen que es solo un factor más, que es una prueba, que hay una estabilidad, que la persona les está acusando incluso de algunas cosas con las que no están de acuerdo, en fin, ¿no? Se genera un episodio pues de displacer. Pero la víctima de esta disonancia cree que pues obviamente las personas narcisistas tienen la razón y pues terminamos cediendo pues algunos juicios, ideas, comportamientos que no van acorde realmente a cómo nos queremos sentir bien, ¿no? Ese es lo característico. Y bueno, esta disonancia la podemos ver u observar cuando, por ejemplo, la pareja narcisista cambia de actitudes, ¿sí? Que pasa de ser una persona muy dulce a ser una persona tremendamente violenta o agresiva o hiriente, ¿sí? Y en nuestro cerebro se genera una confusión. Por ejemplo, ¿cómo puede ser esta persona tan violenta si la acabo de ver totalmente enternecida conmigo? Me dijo que me quería, me dijo que
me amaba, me trajo flores, me llevó a pasear, etcétera, y puede cambiar en un segundo a ser una persona violenta, hiriente o aniñada, o sea, de manera impulsiva también. Y a niñada me refiero a inmadura, porque pues tiene algunas explosiones de carácter, etcétera. Entonces en nosotros se genera una confusión, pero para reducir esa confusión o ese displacer, nuestro cerebro elige la parte bonita, ¿sí? Elige la parte contenta, feliz de la vida, romántica, etcétera, para reducir ese displacer que sentimos cuando la persona narcisista está generando pues esta confusión con su propia conducta. O incluso, como lo hemos mencionado otras veces, con algunas características en cuanto a negociación, temas, creencias, en donde aplica también el gaslighting ahí, situaciones en donde dijo una cosa, pero después se retracta y dice que no la dijo otra cosa, etcétera. Entonces, estos cambios van generando, obviamente, confusión en nosotros, por eso le decimos disonancia cognitiva. Cuando nuestro cerebro está como en shock, está realmente estresado porque no sabe cómo definir o hacia dónde dirigir, digamos, el pensamiento, la decisión respecto a un problema, una situación que nos está presentando las relaciones con personas narcisistas, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte de la disonancia es una secuela más del abuso en donde tú te autoengañas, terminas aceptando una mentira como verdad, escoges el pensamiento que te causa menos dolor y esto se da, por ejemplo, en situaciones de discusiones, ¿sí? Discutes y para no pasarla mal, eliges creerle y decir, ah, sí, sí es cierto, sí pasó tal cosa. ¿Sí? Es un ejemplo de esos, ¿no? En donde nos vemos sometidos siempre a la idea del narcisista o de la narcisista. Entonces, bueno, la disonancia cognitiva es pues una condición, un estrés, pero también es un trastorno, ¿sí? Dentro del síndrome de la víctima narcisista. Entonces, es importante que si tú te encuentras en esta confusión, no creas que estás loca, no creas que te has portado mal y no creas que todas tus conductas han sido incongruentes, porque sabemos que la persona narcisista va haciéndolo de manera constante, de manera persistente, de manera sistemática durante mucho tiempo, de muchas maneras. Y obviamente, entre más tiempo pases con la persona narcisista, obviamente estos síntomas se van agravando, ¿sí? Entonces, no es algo ocasional que te estoy platicando, también nos sucede ocasionalmente, pero cuando se va haciendo de manera gradual y consistente, obviamente, pues se va generando este trastorno de la disociación cognitiva, perdón, disonancia cognitiva. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a dar algunas estrategias para poder afrontar, digamos, calmar este dolor, esta insatisfacción que produce la disonancia cognitiva. Vamos a plantearnos primero que hay que hacer un duelo por esta persona narcisista. ¿En qué sentido? Las personas psicópatas y narcisistas se presentan con una máscara, siempre, porque es la máscara que ellos han estudiado, que a ti te gusta, que tú deseas, que proviene de tus deseos más íntimos. Te han estudiado e investigado mentalmente para ello. Entonces construyen esta máscara a partir de ti, con una imagen que obviamente no corresponde a su verdadero ser. Recordemos puntos clave que de repente se presenta como la persona maravillosa que siempre has deseado. Ahí es una buena red flag. Dos, que de inmediato te invita a vivir juntos, a casarse, lleva una semana y media de conocerte y ya quiere todo compromiso contigo porque obviamente teme que tú descubras, o más bien no se quiere descubrir hasta que ya estés súper enganchada o enganchado. Entonces,
Estas red flags son importantes para detectarlo y saber que la persona no es quien está mostrando ser, es solamente una máscara. Pero obviamente esta máscara no dura mucho tiempo porque nadie puede estar demasiado tiempo en personaje, ¿sí? Entonces, bueno, te enganchas desde ahí y bueno, y como tú sí tienes la capacidad de sentir amor, cariño, ternura, afecto, pues generaste lazos con esa imagen falsa, ¿sí? Entonces tú debes de hacer un duelo con esa máscara, ¿sí? Como si esa persona de esa imagen falsa hubiese ya muerto, ¿sí? No olvides que estamos hablando de un personaje, no estamos hablando realmente de su verdadera personalidad. Acuérdate, el trastorno narcisista es un trastorno de personalidad, no es un tipo de personalidad, es un trastorno de la personalidad del ser humano. Ujú. Entonces hay que hacer un duelo de este personaje, ¿sí? De la persona real que es el narcisista o el psicópata también, pero primero de este personaje idealizado, que no existe, que nunca ha existido, ¿sí? Y que si existe en alguna parte del mundo, obviamente, va a ser más real que lo que te ha mostrado este ser despreciable, ¿no? Dos, tienes que cuidarte de no revictimizarte, porque en realidad las mujeres y hombres también, ¿no? Vivimos bajo una cultura pues de abuso, ¿sí? De víctimas constantemente, o sea, nuestros padres y madres, si es que fuimos criados con estas figuras, pero si no con quien haya hecho esa labor o si no, también la pudimos haber observado, son las primeras personas que nos generan esa disonancia, cuando de repente son hipergolpeadores y de repente pues nos van y nos consienten terriblemente con un desborde amoroso y afectuoso. Bueno, son las primeras personas que nos generan esa disonancia, ¿no? Antes estamos acostumbrados a ver ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, con esta cultura de abuso, pues de encubrimiento también del mismo, se responsabiliza y se culpabiliza a las víctimas, ¿sí? Entonces, lo principal que debemos de saber es que cuando tú estás bajo un abuso narcisista, para nada vas a ser culpable ni responsable, ni siquiera de quedarte ahí, ni siquiera de regresar, ni siquiera de estar enamorada o enamorado de esa persona, ¿sí? Porque todo eso ha sido manipulado y se le llama manipulación porque puede justamente dominar la conciencia de otras personas. Si no, no fuera manipulación, si no funcionara, no nos encontraríamos en esas confusiones, ¿verdad? Solamente las personas que ya han pasado por un trastorno o una más bien por un abuso narcisista y han sobrevivido a ello pueden detectar las red flags de inmediato y no vuelven a caer más, ¿sí? Entonces, primer paso, no te culpabilices, no te responsabilices totalmente. Claro que las víctimas del abuso narcisista tenemos una responsabilidad en ello, pero eso no nos convierte en necesariamente culpables, ¿sí? Por favor, evitemos eso. Tu tarea va a ser reconocer la manipulación en su lenguaje, en su tanto, ¿cómo te diré? En su lenguaje verborreico, o sea, de todas las cosas que prometen y no cumplen. Siempre tienes que enfocarte en sus acciones, no en lo que dicen, porque ellos prometen infinidad de cosas. Y a través de la promesa y del lenguaje, muchas veces se les dice que tienen lengua de plata, porque te envuelven de tal manera que terminas, obviamente, confundido con la realidad, ¿no? Hace poco estaba escuchando un caso en donde hablan de las personas que iban a investigar e entrevistar a Sergio Andrade acerca de todo lo que había sucedido con el clan Trevi Andrade y el abuso de las víctimas, etcétera. Y las personas que salían de reportear eso salían confundidas.
no sabían si creer en todo lo que habían dicho todas las víctimas o en el Señor. Entonces, si no tuvieran ese efecto, los manipuladores, créanme que no habría estas pláticas, no habría estos cursos, no habría toda esta información acerca de el narcisismo en general y todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Quienes lo hacemos. Entonces, reconoce cuando te están manipulando y están diciéndote cosas que realmente no pasaron. Vete siempre con la acción, ¿sí? Cuando te hacen el cambio de culpa, que ellos cometieron un error y terminas tú sintiéndote culpable porque se supone que ese error fue causado por ti, etcétera. Si te señalan por haber elegido tú la situación, tú me quisiste así, casi, casi te dicen, porque así te lo dicen, así soy, y si tú quieres estar conmigo, es tu decisión, entonces te vuelven responsable, ¿no? O porque te quedaste, como decimos, en la relación a pesar de que te maltrata, ¿sí? Entonces, identifica bien esa manipulación para no revictimizarte, ¿sí? Y para que no te carguen el niño, como decimos, ¿no? 3, siempre no me canso de decirlo en consulta aquí en los programas. Estudien mucho sobre las personalidades psicópatas, narcisistas y los vínculos traumáticos con estas personas, sociópatas también, ¿sí? La información y el conocimiento es poder. ¿Sí? ¿Cómo te va a ayudar eso? Justamente porque te va a dar todas las herramientas que usan, te va a dar todos los datos que estos tipos y tipas utilizan para manipularte y para hacerte creer que eres culpable de todo lo malo que pasa en la relación. Y obviamente la próxima vez que se te presente diciéndote una sarta de tonterías, tú ya no vas a ser tan vulnerable a eso. Vas a poder decir, no, me está aplicando la misma que siempre me ha aplicado, ¿sí? Entonces, te va a hacer que tengas mejores herramientas y cuando te quiera chantajear ya no cedas. Te vas a matar, mátate, ¿sí? Bueno, te vas a desvivir, desvívete. Ujú. Vas a quemarme la casa, quémala, no me interesa. Claro, obviamente depende con quién estamos hablando. Si estamos hablando con psicópatas integrados, narcisistas, obviamente ahí las mejores herramientas que puedes usar, pues son las legales, ¿no? Para que estén lejos y para que no se te acerquen. Y aún así, si tienen mucho poder, van a ser una gran pesadilla. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, olvídate de pensión, olvídate de verdad, o sea, se oye muy fácil desde nuestro lugar, pero olvídate de todo eso y desconéctate, vete a un lugar en donde no te encuentre, ni a ti ni a tus hijos, si tienes hijos, ¿sí? Porque estas personas no paran, no ceden, nunca se quedan con iba a decir con el vacío, pero es que el vacío lo tienen de por sí, pero nunca se quedan con las ganas de joderte, de que alguien les pague lo que le han hecho. Y además, como no sienten culpa ni remordimiento, ¿sí? Porque no hay conexiones, recuerden, de la amígdala hacia la corteza prefrontal, o sea, no tienen ese sentido de responsabilidad, ni de culpabilidad, ni de remordimiento. Ujú. Entonces, escuchen mucho, ¿sí? Porque eso ayuda mucho a limpiar nuestra mente de muchas dudas que tenemos, ¿sí? Aprendemos a reconocerlos en la vida diaria y a sostener tu verdad, ¿sí? Ahora, 4, haz una lista de horrores, ¿sí? Enlista todas las cosas que te hacen, ¿sí? Para que tú siempre tengas en mente por qué saliste o debes de salir o ya no puedes permanecer en una relación de este tipo con un narcisista o una narcisista. Mantén siempre esa lista de horrores contigo y luego te la memorizas, obviamente, pero necesitas hacer esa tarea de reconocimiento de la maldad, ¿sí? Que ejecutan y que no tiene que ver con un mal rato, un mal momento. Es estratégico, durante mucho tiempo, ¿sí? No es un episodio aislado, es ya una estructura de personalidad perversa, ¿sí? Y 5, bueno, presta atención a tu intuición.
¿sí? Tienes que diferenciarla obviamente de la hipervigilancia, que es otra secuela del abuso narcisista. Cuando estamos en alerta constante, vigilando nuestras conductas, nuestros comportamientos, la del otro, lo que digo, lo que escribo, a quién veo, a quién no veo, a qué hora me voy a trabajar, a qué hora voy al baño, a qué hora todo, la otra persona llega, ¿sí? Cuando estoy en hipervigilancia, obviamente es diferente a hacerle caso a mi intuición. Cuando mi intuición me dice que obviamente no estoy del todo bien en esta relación, por ejemplo, cuando mi intuición me dice que lo que me está diciendo es una mentira, cuando mi intuición me dice que la promesa que me hizo nunca va a llegar, ¿sí? Porque de repente, pues tienes una persona que debe, no sé, 50,000 pesos al banco y te dice, ay, sí, vamos a comprar un carrísimo de agencia y tú, pero debes dinero, o sea, ¿con qué lo vas a pagar si me dices que tienes deudas y no sé qué tanto? ¿Sí me explico? Entonces, hazle caso a tu intuición, ¿sí? Este es un don, obviamente, empático que se vincula con lo emocional y con lo espiritual, ¿no? En nuestro sentido, sí, no de supervivencia, sino es diferente, es como de protección, como de visión hacia el futuro, vamos a decirlo de algún modo, más que lo mental, ¿no? Porque lo mental, pues sí es estrictamente, pues la hipervigilancia. Entonces necesitamos poner estos pasos a seguir. ¿Cómo ven? Háganme comentarios aquí abajo en este videíto de cómo les va con la disonancia, si la han vivido, cómo la han vivido, cómo se lo han presentado y también cómo han logrado salir, si han aplicado alguno de estos pasos, de estos 5 pasos y y qué otro tema pues se les ha facilitado o causado dudas. Hay mucha información ya al respecto sobre esto, pero si estás en una relación siendo víctima de abuso narcisista, no estás sola, pide ayuda. Tienes mis datos, puedes seguirme en mis redes sociales, estoy como Psic Linda Lora y como biopsicodrama, estoy en Linda Lora, psicóloga Linda Lora en Facebook también, y en TikTok, pues ya me encuentras así. Y bueno, por favor, escríbeme, comparte esto, dale like, ¿sí? Suscríbete a mi canal para que te sigan llegando más videitos. Y bueno, yo les mando un beso enorme. Recuerden, no están solas y nos vemos en el siguiente episodio de Biopsicodrama, donde descubrimos la verdad del alma.